20 años después es una obra maestra de la novela histórica que transporta a los lectores al tumultuoso periodo de la Francia del siglo XVII, donde la lealtad, el honor y la política se entrelazan. A través de los destinos de D'Artagnan y sus tres amigos inseparables, el lector es testigo de nuevas aventuras, intrigas y enfrentamientos mientras los cuatro mosqueteros se ven arrastrados a las luchas de poder en la corte de Luis XIV y las revueltas de la Fronda. La obra profundiza en la evolución de los personajes y sus relaciones, manteniendo el vibrante dinamismo que caracteriza a la pluma de Dumas. Capítulo 1. El regreso de D'Artagnan. El viento frío de la mañana acariciaba con suavidad las mejillas de D'Artagnan mientras cabalgaba hacia París. A lo lejos, la ciudad se erguía como un coloso, envuelta en los primeros rayos de sol que bañaban sus muros de piedra, reflejando una luz dorada sobre las construcciones medievales. El joven gascón había recorrido largos y arduos caminos durante su exilio de 20 años, y ahora regresaba a la ciudad que había dejado atrás con el corazón lleno de recuerdos y promesas rotas. La emoción de volver a su hogar se mezclaba con la inquietud por lo que encontraría en ella. Habían pasado 2 décadas desde su última aventura junto a sus inseparables compañeros, los tres mosqueteros, y el tiempo, implacable, había marcado sus vidas de formas que D'Artagnan aún no alcanzaba a comprender. Aquel hombre que alguna vez había sido un joven valiente, dispuesto a luchar por su rey y por su honor, se encontraba ahora ante una Francia diferente, donde las pasiones políticas se entrelazaban con las intrigas de la corte, y las traiciones se gestaban en las sombras. La revolución había quedado aún muy lejos, pero el germen de la lucha por el poder ya se dejaba sentir. El joven que llegó a París 20 años atrás como un temerario aspirante a mosquetero, había regresado más maduro, menos impulsivo, aunque no menos resuelto. Mientras las campanas de la ciudad comenzaron a repicar con el sonido sordo de la distancia, D'Artagnan recordó a sus viejos amigos. Cada uno había tomado su propio camino, abandonando las huellas del pasado para buscar su destino. Aramis, el elegante y siempre enigmático sacerdote, había seguido los designios de la Iglesia, alejándose de la lucha política. Porthos, el imponente y fuerte, nunca había dejado de buscar la gloria en el campo de batalla. Y Athos, el más noble de todos, cuyo corazón siempre había estado marcado por el dolor y la tragedia, había seguido su propia senda, más callada y profunda, alejada de los años de aventuras. Pero el tiempo, cruel y vengativo, se había encargado de separarles. Y ahora, al regresar a la ciudad, D'Artagnan solo podía preguntarse cómo sus viejos amigos se encontrarían con él. ¿Serían los mismos hombres de antaño, esos compañeros leales con quienes compartió risas, peleas y victorias? ¿O el tiempo les habría cambiado, igual que a él mismo? Las dudas nublaban su mente, pero la esperanza de un reencuentro lo impulsaba a seguir adelante, sin detenerse, como en aquellos tiempos de juventud. A medida que cabalgaba por los polvorientos caminos que conducían a la capital, D'Artagnan no pudo evitar pensar en los días de su juventud. Recordaba las luchas y las victorias, las interminables jornadas en las que él y sus compañeros, movidos por la camaradería, se enfrentaban a cualquier adversidad sin pensarlo 2 veces. Pero en el horizonte, lo que lo esperaba no era solo una Francia en transición, sino una intriga de alto nivel que lo atraparía sin que pudiera evitarlo. La entrada a la ciudad lo sorprendió. París, aunque tan cambiada, seguía teniendo el mismo aire bullicioso, esa mezcla de rumores y traiciones que flotaban en el aire. La gente de la calle, apresurada en sus quehaceres, no parecía notar la llegada de un hombre que, aunque antaño reconocido, había desaparecido de su memoria. D'Artagnan no se sintió menos en su regreso, ni más importante. Era un hombre que traía consigo una historia que pocos recordaban y que muchos preferirían olvidar. Pero para él, cada rincón de la ciudad le traía algo más que nostalgia. Traía el peso de lo vivido. Al llegar al Palacio de los Mosqueteros, el corazón de D'Artagnan se aceleró. Los soldados que patrullaban la entrada lo miraban con indiferencia, como si el regreso de un viejo héroe no fuera más que una anécdota olvidada. Sin embargo, su presencia allí no pasaba desapercibida para aquellos que aún conocían su nombre. D'Artagnan sabía que, aunque la memoria del pueblo se había desvanecido, su lugar en la historia de los mosqueteros seguía intacto. El resplandor de los días de gloria aún permanecía como una sombra que acechaba los rincones oscuros de la ciudad. Se acercó a la gran puerta, cuyos inmensos portones se abrieron ante él, y pudo ver dentro la figura de un hombre que se erguía con la misma solemnidad con la que recordaba sus primeros días en la ciudad, el capitán de los mosqueteros. El capitán, que había servido a la corona con lealtad,
Lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. El tiempo había cambiado tanto a de Artagnan como a todos a su alrededor. Sin embargo, el gascón no dudó un segundo, y con una sonrisa que denotaba tanto seguridad como melancolía, le dijo: «Soy yo, de Artagnan, ¿me recuerdas?». El capitán lo observó durante unos segundos, sus ojos reflejando una expresión de sorpresa que se fue desvaneciendo en la certeza de que aquel hombre frente a él era, de hecho, el mismo joven que alguna vez compartió las aventuras de los tres mosqueteros. Con un leve asentimiento, el capitán respondió: «Claro que te recuerdo, de Artagnan». «Pero el tiempo ha pasado para todos». De Artagnan asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. El tiempo había pasado no solo para él, sino para todos los que habían sido parte de esa época gloriosa. Pero la verdad era que, aunque la vida los hubiera separado, algo seguía vivo dentro de ellos: el espíritu de los mosqueteros. Con una mirada decidida y el brillo de la esperanza renovada en sus ojos, de Artagnan avanzó hacia el interior del palacio. Sabía que sus amigos aún estaban allí, en algún rincón, esperando que el destino volviera a reunirlos. La aventura, la lucha y la gloria que una vez compartieron estaban a punto de renacer, y de Artagnan, fiel a su naturaleza, no podía dejar pasar la oportunidad de recuperar todo lo que había perdido. Así, con el mismo ímpetu que había tenido en sus años de juventud, de Artagnan comenzó una nueva etapa de su vida, una etapa que, sin duda, marcaría el destino no solo de él mismo, sino de los hombres que había llamado amigos, y de una Francia que, una vez más, se veía al borde del cambio. Capítulo 2. Reencuentro con los viejos amigos. De Artagnan avanzaba por las estrechas calles de París con el corazón rebosante de una emoción que apenas podía controlar. La ciudad, aunque reconocible, parecía distinta, como si hubiera cambiado tanto como lo había hecho él en aquellos largos años de ausencia. Sus pasos resonaban en los adoquinados, entre las sombras de los edificios que se alzaban majestuosos a cada lado de la calle. Las viejas puertas de madera, los ventanales con cortinas pesadas, las tiendas de comestibles y los tenderetes de los mercados parecían ser los mismos que conoció en su juventud, pero algo en el aire le decía que la ciudad estaba evolucionando, adaptándose a los nuevos tiempos que se avecinaban. El regreso de Artagnan no era solo un regreso físico a París, sino también un regreso al pasado, a una época en la que él y sus tres compañeros compartieron la gloria, el honor y la amistad en una lucha constante por la justicia, la lealtad, y por qué no decirlo, también por la aventura. Cuán lejanos parecían aquellos días, aquellos momentos en que las risas resonaban en las tabernas y las espadas se alzaban con valentía en defensa de un rey y una causa. Los recuerdos invadían su mente con una rapidez tan vertiginosa como las cabalgatas de antaño. A pesar de todo, la incertidumbre llenaba su pecho. La última vez que había visto a sus amigos, el destino les había separado en medio de un torbellino de decisiones políticas y desafíos personales. ¿Qué quedaba de aquellos hombres que compartieron su vida en la lucha? ¿Serían los mismos? ¿O el tiempo habría erosionado la esencia misma de su hermandad? Con la determinación que siempre le caracterizó, de Artagnan decidió que no podía seguir más tiempo sin buscar a sus amigos. No importaba lo que hubiera cambiado en el transcurso de los años, él sabía que la lealtad que unía a los mosqueteros era más fuerte que el paso del tiempo. Si algo no se podía perder, era la amistad forjada en batalla. Decidió que su primer destino sería la casa de Athos, el hombre que siempre había sido su guía, su modelo de honor y al mismo tiempo, el más atormentado de todos ellos. Al llegar a la mansión de Athos, de Artagnan sintió un nudo en el estómago. La casa, aunque lujosa, mostraba señales de la decadencia del tiempo. El jardín estaba algo desordenado, las ventanas opacas por el polvo de la indiferencia, las puertas de madera ya no brillaban como antes. Al menos, las insignias de la nobleza seguían colgadas en la entrada, pero algo dentro de él le decía que la vida de su querido amigo había cambiado drásticamente. Se acercó con cautela a la puerta principal, cuya aldaba de hierro resonó con un sonido bajo pero firme al golpearla. No pasó mucho tiempo antes de que una criada, que no parecía reconocerle de inmediato, le abriera la puerta. «¿Sí?», preguntó la mujer, observando al visitante con una mezcla de curiosidad y desconfianza. De Artagnan sonrió levemente, sintiendo en su interior la respuesta que había temido toda la vida. La imagen de Athos, tan firme y serena, parecía desvanecida entre las sombras del tiempo. Su voz firme, aunque llena de algo más, se dirigió a la criada. «Vengo a ver al señor de la casa, el conde de la Fere».
Dile que un viejo amigo está aquí. La criada, tras unos momentos de incertidumbre, asintió con rapidez y se alejó. En el silencio que siguió, D'Artagnan se sintió como un espectador más que un actor. ¿Cómo sería el reencuentro con el hombre que había compartido tantas batallas, tantas risas y, sobre todo, tantas horas de reflexión? Al poco tiempo, el sonido de pasos se acercó, y D'Artagnan, mirando hacia la puerta, vio aparecer a Athos. Su figura, aunque algo envejecida, mantenía la misma dignidad que siempre había tenido. El rostro del conde estaba surcado por arrugas profundas, como si cada una de ellas contara la historia de una vida llena de desdicha y sacrificio. Sin embargo, su mirada seguía siendo aquella mirada que D'Artagnan conocía bien, seria, contemplativa, pero inquebrantable. D'Artagnan se adelantó y, sin poder contenerse, exclamó con una mezcla de emoción y afecto: Athos. Vigo amigo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? El conde lo observó en silencio durante unos segundos, como si tratara de comprender si lo que veía era real o una ilusión. Y entonces, sin pronunciar palabra, se adelantó y le abrazó con la fuerza que solo un hombre que ha vivido tanto podría ofrecer. Era un abrazo profundo, cargado de historia, de momentos compartidos, de noches frías de invierno junto al fuego. D'Artagnan, dijo finalmente Athos, separándose ligeramente de él. ¿Cuántos años han pasado? ¿Vuelves después de todo este tiempo? Sí, he vuelto, respondió D'Artagnan, con una sonrisa nostálgica. El tiempo ha cambiado mucho, pero la lealtad y la amistad siguen siendo lo que eran. Ambos permanecieron unos segundos en silencio, antes de que Athos le hiciera un gesto para que entrara. Ven, entra, dijo con un suspiro. Hace mucho tiempo que no recibía visitas, y menos visitas de alguien que compartió mis días de gloria. La casa, a pesar de su aire melancólico, seguía siendo un refugio acogedor. La chimenea encendida desprendía un aroma familiar, ese mismo que solía llenar sus conversaciones largas y profundas. Athos se sentó en su sillón habitual, señalando una copa de vino, le ofreció a D'Artagnan. Toma, amigo mío. Después de tanto tiempo, lo menos que puedo hacer es ofrecerte una copa. D'Artagnan aceptó con gusto y se sentó frente a él. El silencio se hizo denso entre ellos, pero no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que solo los amigos de toda la vida pueden compartir, un silencio lleno de recuerdos y comprensión mutua. Why Porthos, Aramis? Preguntó D'Artagnan al fin, rompiendo el hielo con una pregunta que había estado rondando su mente todo el tiempo. Athos lo miró fijamente, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. Porthos está más grande que nunca, pero sus años lo han llevado por otros caminos. La gloria lo sigue, pero en su corazón ya no hay las mismas batallas. Aramis. Aramis ha seguido su camino por la iglesia. Ya no es el mismo hombre de antes, aunque en su alma siempre queda algo de aquel espadachín con el que luchamos. D'Artagnan escuchaba atentamente, comprendiendo que, aunque el destino les hubiera apartado, los lazos seguían siendo fuertes, aunque invisibles. La vida había hecho su trabajo, y cada uno de ellos había tenido que adaptarse a nuevas realidades. Sin embargo, algo en el fondo de su ser le decía que, a pesar de las distancias, todavía había tiempo para un último acto de camaradería. ¿Y qué hacemos ahora, viejo amigo? Preguntó D'Artagnan, con una sonrisa cómplice. Lo que siempre hemos hecho, respondió Athos, con una mirada llena de significado. Luchar por lo que creemos. Quizás esta vez, no con espadas, pero sí con la misma determinación. El mundo está cambiando, D'Artagnan, y necesitamos estar preparados para lo que venga. Los dos hombres se quedaron en silencio, mirando el fuego crepitante en la chimenea, sabiendo que lo que los había unido no desaparecería nunca, sin importar el tiempo ni las circunstancias. La aventura, de alguna manera, seguía viva. Capítulo 3. Los ecos de la guerra. El sol, ya bajo en el horizonte, iluminaba París con una luz dorada y suave, como si el mismo cielo quisiera envolver la ciudad en una capa de calma antes de la tormenta. D'Artagnan y Athos habían pasado horas conversando, compartiendo historias de sus vidas separadas, recordando viejas gestas, y reflexionando sobre los cambios que se habían producido en el mundo. Sin embargo, mientras el sol se ponía, el aire se volvía más denso, como presagiando que los ecos de la guerra, esos mismos que habían marcado sus juventudes, no habían desaparecido por completo. D'Artagnan se sentía intranquilo.
A pesar de la reconexión con Athos, de los recuerdos compartidos y de la calidez de la conversación, una sensación de vacío persistía en su pecho. El pasado seguía acechando, pero lo más preocupante era el futuro incierto que se perfilaba con la misma fuerza de una tormenta. En sus conversaciones, Athos había mencionado el clima político que comenzaba a agitarse de nuevo. Las tensiones entre las potencias europeas se incrementaban, y, como siempre, Francia estaba en el centro de todo. La guerra era una constante que nunca se olvidaba por completo, y, aunque los años de paz habían sido un respiro, D'Artagnan sabía que el tiempo de descanso podía haber llegado a su fin. Athos, dijo D'Artagnan, mientras la copa de vino descansaba en sus manos, aún medio llena. El futuro parece prometedor, pero lo que más me inquieta no es el presente, sino lo que se avecina. ¿Qué opinas de lo que se está gestando en la corte? Athos, que había estado en silencio mientras observaba el fuego, levantó lentamente la mirada. En su rostro se dibujó una expresión grave, como si estuviera evaluando las mismas preguntas que su amigo. El rey tiene muchas ambiciones, D'Artagnan, respondió con una voz que no dejaba lugar a dudas. Y aquellos que lo rodean no son menos peligrosos. Los intereses, las alianzas secretas, todo se entrelaza de una manera que solo puede terminar en una gran guerra. Y cuando esa guerra llegue, no importa cuántos años hayan pasado, volveremos a ser llamados a luchar. El eco de esas palabras resonó en la mente de D'Artagnan, quien sentía que las sombras de la guerra volvían a extenderse sobre su vida. ¿Sería posible que el tiempo no pudiera borrar nunca la huella de la espada y la pólvora? ¿Acaso la paz nunca sería más que una ilusión efímera en un mundo gobernado por el conflicto y la conquista? La conversación se desvió hacia temas más personales. D'Artagnan preguntó por el bienestar de los viejos amigos, sobre todo por Porthos, el corpulento mosquetero, cuya fuerza física y espíritu vivaz siempre habían sido un pilar de apoyo para el grupo. Porthos, musitó Athos, con una leve sonrisa. Porthos sigue siendo el mismo, un hombre de corazón noble, pero ahora lleva una vida distinta. Se ha retirado en gran parte de la vida pública. Su deseo de gloria ha quedado atrás, como si la carga de tantos años de luchas finalmente lo hubiera hecho cambiar. Aunque no es menos temido, no tiene ya el mismo fervor por la batalla. D'Artagnan asintió pensativamente. Sabía que Porthos no sería el mismo, pero de alguna manera, esperaba que todavía tuviera ese fuego en los ojos, ese deseo de aventura y gloria que tanto habían compartido. Y, aunque las palabras de Athos no eran alentadoras, también sentía que la unión entre los tres seguía siendo fuerte, como un lazo que, aunque desgastado por el tiempo, no se rompería. La charla continuó por varias horas, pero a medida que la noche avanzaba, el cansancio se hizo presente en ambos. El día había sido largo, y, aunque el reencuentro con Athos le había dado nuevas fuerzas a D'Artagnan, sabía que aún quedaba mucho por hacer. Debía encontrar a Aramis, el más profundo de los mosqueteros, aquel que había optado por la vida religiosa pero cuya alma siempre había permanecido fiel a la espada. En medio de sus pensamientos, D'Artagnan se levantó, dispuesto a partir al día siguiente en busca de su amigo, y tal vez, una vez reunidos de nuevo, podrían enfrentarse juntos a lo que el futuro les deparaba. Mañana saldré en busca de Aramis, dijo, mientras se acercaba a la puerta. No me cabe duda de que, aunque nuestras batallas sean diferentes, su corazón sigue siendo el mismo. Athos lo miró, como si hubiera esperado esa declaración, y asintió lentamente. Su mirada, aunque cansada, estaba llena de determinación. Que así sea, D'Artagnan. Que el reencuentro con Aramis nos devuelva lo que hemos perdido, si es que algo queda por recuperar. Y que, si la guerra vuelve a llamarnos, estemos preparados. D'Artagnan salió de la mansión, bajo la luz de las estrellas, mientras la ciudad seguía su curso sin saber lo que se avecinaba. En su corazón, una certeza lo guiaba: la hermandad que compartió con sus amigos no desaparecería. El destino los había llamado a ser más que simples hombres, los había hecho hermanos en la lucha, y ese lazo, aunque el tiempo lo hubiera debilitado, no podía romperse. La guerra estaba cerca, y tal vez, solo tal vez, el último acto de la gran aventura de sus vidas estaba por comenzar. Pero mientras el viento frío acariciaba su rostro y el sonido de sus pasos resonaba en las calles solitarias de París, D'Artagnan no podía evitar sentir un peso en el corazón, como si la sombra de los viejos días de gloria se cerniera sobre él, esperando su regreso al campo de batalla. Capítulo 4. La sombra del pasado.
El amanecer llegó con la quietud que solo la ciudad de París podía ofrecer en las primeras horas del día. Las calles, usualmente bulliciosas y llenas de vida, se encontraban desiertas, como si la ciudad misma estuviera aguardando el despertar del nuevo día. Sin embargo, para d'Artagnan, este amanecer no era uno común. La conversación de la noche anterior con Athos seguía resonando en su mente, y la decisión de buscar a Aramis se había convertido en una necesidad apremiante. A lo largo de los años, los tres amigos habían seguido caminos diferentes, pero algo en su interior le decía que, a pesar de las distancias y de los cambios, el destino los volvería a reunir. Con paso firme y decidido, d'Artagnan recorrió las calles de París. El aire frío de la mañana acariciaba su rostro, y aunque la ciudad dormía, él sentía la urgencia de que el tiempo no se detuviera. Los recuerdos del pasado, aquellos momentos de gloria, los duelos, las intrigas y las victorias, regresaban a su mente con cada paso. La sombra del pasado nunca desaparecía por completo, y aunque había encontrado una paz momentánea en su reencuentro con Athos, la guerra se cernía nuevamente sobre ellos. La guerra, siempre la guerra. Ese horizonte incierto que parecía hacer que todo lo demás fuera insignificante. La sombra de los años pasados, aquellos días de juventud, parecía tan lejana y, sin embargo, tan cercana. La inquietud de d'Artagnan crecía con cada pensamiento. Los años de lucha y honor, los días de camaradería y amistad, parecían haberse desvanecido en el aire, reemplazados por una incertidumbre que no dejaba de apoderarse de su ser. Finalmente, tras horas de caminar por las calles solitarias de la ciudad, llegó al convento donde sabía que Aramis se encontraba. Aunque el destino de Aramis había tomado un giro inesperado, d'Artagnan no dudaba de la nobleza de su alma. El antiguo mosquetero, quien había elegido la vida religiosa, aún era el mismo hombre valiente y leal con el que había compartido tantos momentos de gloria. Pero, ¿qué había sido de él en estos años? ¿Cómo había cambiado? El convento, rodeado de altos muros y una atmósfera de paz, contrastaba con el bullicio y el caos de la ciudad. La entrada estaba custodiada por monjes que, al ver a d'Artagnan acercarse, lo recibieron con la habitual cortesía, pero también con una mirada curiosa, como si sabían que el hombre que se acercaba no era un visitante común. ¿Busca usted al padre Aramis?, preguntó uno de los monjes con voz serena. Sí, respondió d'Artagnan, con firmeza. Debo hablar con él, es urgente. El monje lo condujo a una pequeña sala de oraciones, donde el sonido suave de las campanas resonaba en el aire. La luz filtrada por las vidrieras iluminaba el lugar con una suavidad que invitaba al recogimiento. Sin embargo, d'Artagnan no venía en busca de paz, sino en busca de respuestas. Aramis estaba allí, de pie junto al altar, con los ojos cerrados en una profunda meditación. Su rostro, aunque sereno, mostraba las huellas de los años que habían pasado desde que él mismo había tomado la decisión de retirarse de las armas. Sin embargo, al escuchar los pasos de d'Artagnan, abrió los ojos, y su expresión se tornó algo más intensa, como si el destino de los tres amigos estuviera, de alguna manera, ligado a aquel encuentro. d'Artagnan, dijo Aramis, su voz grave y cálida al mismo tiempo. Pensé que quizás algún día vendrías. El saludo entre los dos fue breve, pero la emoción del reencuentro era palpable. No hacía falta decir más. Ambos sabían que el tiempo había pasado, pero que las cicatrices de la guerra, las luchas compartidas, nunca desaparecerían. Hace mucho tiempo que no nos vemos, Aramis, dijo d'Artagnan, mientras tomaba asiento cerca del monje. Me he encontrado con Athos, y el tiempo nos ha cambiado a todos. Pero siento que algo está por suceder. La guerra, el poder, todo parece converger en un mismo punto. Necesito saber si estarás a mi lado cuando llegue el momento. Aramis lo miró en silencio durante un largo momento, como si evaluara sus palabras. Luego, suspiró profundamente, como si las preocupaciones del mundo volvieran a llenar su mente. La guerra, murmuró, mirando al vacío. El poder, esas son cosas que siempre han estado presentes, d'Artagnan. Y aunque yo he renunciado a la espada nunca ha renunciado a mí. Sabes que mi fe es firme, pero no estoy ciego a lo que ocurre en el mundo. Si hay algo que nos espera, si el destino nos convoca de nuevo, yo estaré allí. La respuesta de Aramis, aunque serena, tenía un peso profundo. D'Artagnan entendió en ese instante que la sombra de la guerra, de la antigua gloria, nunca los dejaría. A pesar de las décadas pasadas,
El mismo fuego que los había impulsado en su juventud seguía ardiendo en sus corazones. Ambos hombres sabían que la paz que buscaban era efímera, y que, tal vez, su destino estaba marcado por algo más grande que ellos mismos. Pero en ese momento, en el silencio de la iglesia, mientras la luz del sol se desvanecía lentamente a través de las vidrieras, D'Artagnan y Aramis comprendieron algo importante. No importa lo que el futuro les depare, su amistad, su lealtad y su valentía serían siempre la brújula que los guiaría a través de cualquier tormenta. Con una mirada cómplice, D'Artagnan asintió. Entonces, preparémonos para lo que está por venir. No importa lo que nos aguarde, estamos juntos en esto, como siempre lo estuvimos. Y así, bajo el techo sagrado del convento, los ecos de las viejas batallas resonaron una vez más, mientras el destino de los tres mosqueteros se tejía con hilos invisibles, esperándolos, como siempre, al final del camino. Capítulo 5. La amenaza del rey. El viaje hacia la corte de Luis XIV no fue sencillo, pero para D'Artagnan, siempre había sido un desafío que aceptaba con una mezcla de respeto y cierta inquietud. A lo largo de los años, el joven gascón se había convertido en un hombre más sabio, más astuto, y sobre todo, más consciente de los juegos de poder que se jugaban en los pasillos del Palacio Real. Pero a pesar de todo lo que había experimentado, el simple hecho de enfrentarse nuevamente a la corte del rey le producía una sensación ambigua, un sentimiento de admiración hacia el poder absoluto de la monarquía, y al mismo tiempo, una desconfianza profunda hacia aquellos que, en las sombras, movían los hilos del destino. La noticia que había recibido hacía poco tiempo había sido inquietante. Luis XIV, conocido como el Rey Sol, parecía estar enfrentando una creciente oposición interna, y las tensiones dentro de su propio círculo de consejeros comenzaban a amenazar la estabilidad del reino. La guerra, con su amenaza constante de conflictos externos, no era más que la punta del iceberg. Lo que realmente temían los hombres de la corte era el caos que se estaba gestando en las sombras, conspiraciones, traiciones y ambiciones desmedidas que se incubaban como serpientes venenosas. El Palacio de Versalles, con su magnificencia inigualable, parecía estar cubierto por una capa de opulencia vacía, como si toda su grandeza no fuera más que una fachada para ocultar la decadencia interna. D'Artagnan se encontraba ante la puerta de uno de los lugares más poderosos de Europa, pero su mente estaba centrada en algo más profundo que los lujos y los palacios dorados. Sabía que debía ser cauteloso, pues en la corte, cada palabra, cada gesto, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. En su llegada, fue recibido por los guardias reales, quienes lo condujeron rápidamente a la sala donde el rey solía recibir a sus más cercanos consejeros. No había tiempo para ceremonias ni para palabras amables. La situación era urgente, y la incertidumbre era palpable en el aire. Al entrar, D'Artagnan se encontró con un Luis XIV que, a pesar de su apariencia imponente y majestuosa, no era más que un hombre que llevaba sobre sus hombros el peso de un reino entero. El Rey Sol, acostumbrado a ser el centro de atención, no mostró sorpresa al ver a D'Artagnan, aunque su mirada indicaba que algo grave se estaba fraguando. D'Artagnan, te he llamado aquí por una razón muy sencilla, dijo el rey, su voz profunda y controlada, como siempre. Hay quienes quieren derrocarme, y esas personas tienen mucho poder. Necesito tus servicios. No como mosquetero, sino como un hombre que conoce bien el arte de la intriga. D'Artagnan se acercó con respeto, pero también con una mirada decidida. Sabía lo que eso implicaba, volverse una pieza en un juego político donde la lealtad no siempre se recompensaba, y el honor podía ser tan volátil como el viento. Pero no podía rechazar la solicitud de su rey. Después de todo, el futuro del reino, y quizás el suyo propio, dependían de lo que ocurriera a partir de ese momento. Mi lealtad siempre ha sido hacia Francia, mi rey, respondió D'Artagnan, con firmeza, mirando a los ojos de Luis XIV. Si hay un peligro que acecha tu reino, no dudaré en hacer todo lo que esté en mi poder para protegerlo. Luis XIV asintió, satisfecho con la respuesta de su fiel servidor. Sin embargo, había algo en su rostro que indicaba que no todo estaba resuelto. Los problemas en la corte eran mucho más complejos de lo que cualquier simple mosquetero pudiera imaginar. Lo que te pido, D'Artagnan, es que investigues a aquellos que están conspirando en las sombras, continuó el rey, mientras se levantaba de su trono y caminaba hacia una mesa cubierta con mapas y documentos. Hay rumores de una posible traición entre mis propios consejeros, entre los hombres más cercanos a mí. Y también se habla de una alianza con los enemigos de Francia. Todo esto, si se confirma, podría llevarnos a una guerra civil,
algo que no podemos permitir. D'Artagnan frunció el ceño al escuchar aquellas palabras. Sabía que una guerra civil en Francia no solo pondría en peligro el reino, sino que también desataría una serie de traiciones y luchas internas que afectaría a todos los niveles de la sociedad. La tarea que el rey le encomendaba era más peligrosa de lo que había imaginado, pero no era el tipo de hombre que retrocedería ante el peligro. ¿Sabes quiénes son esos traidores?, preguntó D'Artagnan, decidido a obtener toda la información posible antes de lanzarse a la búsqueda. Luis XIV dejó escapar un suspiro, como si la gravedad de la situación lo estuviera consumiendo. Finalmente, habló. No lo sé con certeza, pero hay 3 nombres que me han llegado con frecuencia. El duque de Beaufort, el conde de Rochefort y un hombre de mi propia corte que se ha estado acercando demasiado a mis asuntos personales. Tienen sus propias ambiciones, y están dispuestos a todo para lograr sus objetivos. El nombre de Rochefort resonó en la mente de D'Artagnan como una campana de alarma. El conde de Rochefort había sido uno de sus viejos enemigos en tiempos de guerra, y su astucia era bien conocida. Si él estaba involucrado, la conspiración podría ser mucho más peligrosa de lo que parecía. Entiendo, respondió D'Artagnan. Haré lo que sea necesario para descubrir la verdad. Con una última mirada al rey, D'Artagnan abandonó la sala, su mente llena de dudas y preguntas. La amenaza que se cernía sobre la corte real era más grande de lo que había anticipado. Sabía que, más allá de las intrigas palaciegas, se encontraba un enemigo aún más peligroso, la traición. Y en el mundo de los poderosos, la traición era más mortífera que cualquier espada. Mientras salía de los aposentos reales, la fría luz del día le golpeó el rostro, y por un momento, D'Artagnan se detuvo, mirando el horizonte. Sabía que las decisiones que tomarían los próximos días tendrían consecuencias que cambiarían no solo su vida, sino la de toda Francia. La guerra que se estaba gestando no solo sería una lucha por el poder, sino también una batalla por el alma del reino. Y, como siempre, él se encontraba en el centro de ella, entre la espada y la corona. Capítulo 6. Las sombras de la conspiración. La noche caía lentamente sobre la vasta extensión de Versalles, y el resplandor de los candelabros del palacio apenas lograba disipar la oscura quietud que envolvía el lugar. En el aire flotaba la sensación de que algo siniestro estaba a punto de suceder, una sensación palpable que D'Artagnan no podía ignorar. A medida que las horas pasaban, se encontraba rodeado de secretos, y sabía que cada paso que daba lo acercaba más a una verdad peligrosa. La misión que le había confiado el rey, aunque vital para la estabilidad del reino, era una telaraña de intriga que lo envolvía por completo. D'Artagnan no podía dejar de recordar las palabras del rey: la amenaza es más grave de lo que parece, y los que conspiran son más cercanos de lo que imaginamos. Estas palabras retumbaban en su mente como un eco sombrío mientras avanzaba por los pasillos del palacio, las sombras alargándose ante él. Cada puerta cerrada, cada esquina oscura parecía esconder algo más allá de la vista, como si los pasillos mismos estuvieran llenos de secretos que nunca debían ser revelados. Pero el gascón, lejos de sentirse intimidado, sentía una furia creciente dentro de sí. El honor de la corona de Francia estaba en juego, y no permitiría que las sombras se tragaran la luz del reino. Tenía que actuar con rapidez, pero también con cautela. Cada movimiento debía ser calculado, cada palabra dicha en la corte, cada conversación, debía ser cuidadosamente evaluada. La traición nunca llegaba de forma abierta, siempre se disimulaba bajo una capa de lealtad y astucia. Y eso era lo que D'Artagnan había aprendido en sus años como mosquetero. La corte de Luis XIV era un lugar donde la diplomacia se entrelazaba con la mentira, y los nobles competían no solo por el favor del rey, sino también por su propia supervivencia. A lo largo de sus años como espadachín y hombre de confianza, D'Artagnan había aprendido a leer las señales, a captar los gestos más sutiles, a interpretar las miradas furtivas que los cortesanos se intercambiaban entre sí. Y ahora, su aguda percepción sería más importante que nunca. La noche avanzó mientras se desplazaba por los oscuros pasillos, hasta que llegó a un pequeño salón donde se encontraba uno de los hombres más cercanos a Luis XIV, el duque de Beaufort. D'Artagnan sabía que este hombre era ambicioso, pero lo que le inquietaba era que su ambición no solo se limitaba al poder, sino que también estaba teñida de un resentimiento que podía llevarle a hacer cualquier cosa para alcanzar sus fines. D'Artagnan, al entrar, se encontró con el duque, quien le recibió con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar los oscuros ojos que lo observaban. El aire estaba cargado de una tensión palpable,
y aunque ambos se saludaron con cortesía, el gascón no pudo evitar notar algo extraño en el comportamiento del duque. Había algo en su actitud que no encajaba con la normalidad de la corte. «Ah, de Artagnan, qué gusto verte», dijo el duque de Beaufort, su tono demasiado afectado para ser sincero. «Parece que los viejos tiempos nos han reunido de nuevo». «Así parece, duque», respondió de Artagnan, sin mostrar emoción alguna en su rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad que solo el duque podría comprender. «Pero los viejos tiempos también traen nuevas responsabilidades. Estoy aquí por la corona de Francia, como siempre». El duque, que había comenzado a caminar por la sala, se detuvo y lo miró fijamente, como si tratara de leer en los ojos de Artagnan algún rastro de traición o duda. Pero de Artagnan, con su astucia característica, mantuvo su rostro impasible. «Ah, la corona», respondió el duque con un tono que oscilaba entre la incredulidad y la burla. «La corona de Francia, ¿eh? ¿No crees, de Artagnan, que quizás ya ha llegado el momento de que algunos hombres de la corte busquen una nueva dirección, una nueva visión para el reino?» De Artagnan, al escuchar esas palabras, se dio cuenta de inmediato de que había tocado una fibra sensible. El duque de Beaufort no solo estaba dispuesto a traicionar al rey, sino que ya estaba intentando reclutar a otros para su causa. El gascón no se dejó llevar por las provocaciones, pero su mente empezó a trabajar rápidamente, hilando cada detalle de lo que había escuchado. A veces, un hombre tiene que ser valiente y ver más allá de lo evidente, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles, continuó el duque, sus palabras suavizadas por un tono de falsa camaradería. El reino no siempre sigue la senda correcta, de Artagnan. Algunos hombres como yo, que hemos sido leales durante tanto tiempo, entendemos que la lealtad a la corona debe renovarse. Si el rey no es capaz de dar un paso al frente, entonces el reino caerá por su propio peso. Las palabras del duque fueron un veneno sutil, una invitación velada a una rebelión que podría desatar una tormenta en todo el reino. De Artagnan, con su mente afilada como una espada, comprendió al instante la gravedad de lo que estaba sucediendo. «Sobia q debia actua, pero debia ser prudent». Un paso en falso y todo estaría perdido. «Tal vez», respondió de Artagnan, con calma, «pero siempre he creído que el destino de un reino se construye sobre la lealtad y el honor, no sobre las ambiciones personales de un hombre. Y tú, duque, sabes tan bien como yo que las sombras nunca son el lugar donde se forjan los verdaderos destinos». El duque lo miró con una sonrisa forzada, y por un momento, el ambiente entre ellos se volvió aún más tenso. Sin embargo, al final, el duque dio un leve asentimiento, como si de alguna manera hubiera aceptado que su discurso no había logrado su propósito. «Tal vez tengas razón, de Artagnan», dijo, suavizando su tono. «Pero los tiempos cambian, y quizás tú seas quien deba estar preparado para lo que venga». La conversación terminó con una cordialidad falsa que dejó a de Artagnan con un mal presagio en el estómago. El duque de Beaufort no era solo un hombre ambicioso, era un peligro que debía ser detenido antes de que su influencia se extendiera más allá de los pasillos de la corte. A medida que de Artagnan abandonaba el salón, sintió que las sombras que se cernían sobre Versalles eran más oscuras y profundas de lo que había imaginado. La conspiración no solo se encontraba en las palabras del duque, sino que ahora había comenzado a tomar forma. En ese momento, el gascón sabía que la batalla por el futuro de Francia estaba comenzando, y que no se libraría en los campos de batalla, sino en las mismas entrañas del Palacio Real. Capítulo 7. El Consejo Secreto. La luz de la mañana apenas comenzaba a filtrarse a través de las pesadas cortinas del despacho del rey Luis XIV, cuando de Artagnan se presentó con paso firme ante las puertas de la sala. Dentro, la corte se agitaba en sus propios juegos de poder y dominio, pero el gascón tenía claro que su misión era distinta. No podía dejarse llevar por las intrigas y las falsas promesas que impregnaban el aire. Su lealtad a la corona de Francia no estaba en duda, pero había algo mucho más grande que lo mantenía en pie, la verdad. El rey Luis XIV, conocido por su imponente presencia y su sabiduría política, no se dejaba influenciar fácilmente por los ecos de la traición. Sin embargo, de Artagnan sabía que el monarca estaba rodeado de asesores y cortesanos que ocultaban sus verdaderas intenciones tras una máscara de devoción. En el interior de su mente, el gascón sentía que los hilos de la conspiración se tensaban, que la calma que parecía reinar en Versalles era solo una ilusión pasajera. Al entrar en la sala del consejo, se encontró con una mesa ovalada, rodeada por figuras de autoridad de la corte.
Los rostros de los presentes eran conocidos, pero ninguno de ellos mostraba la verdadera naturaleza de sus corazones. De Artagnan, a pesar de su capacidad para leer a las personas, no lograba descifrar completamente las intenciones de cada uno de esos nobles. El ambiente estaba cargado de tensión, y un ligero murmullo recorría las paredes del salón, como si todos estuvieran esperando una señal para comenzar la discusión. El rey Luis XIV se encontraba en el extremo de la mesa, con su mirada fija en los presentes, pero sus ojos reflejaban una preocupación latente que no pasaba desapercibida para de Artagnan. Era un hombre que había visto muchas luchas, que había sabido jugar su papel con maestría, pero aún así, no parecía completamente inmune a la tormenta que se cernía sobre él. El gascón sabía que algo no estaba bien, que algo oculto se cocía detrás de cada palabra y cada movimiento en la sala. De Artagnan, bienvenido, dijo el rey con voz serena, pero al mismo tiempo cargada de un peso invisible. Su saludo fue frío, pero en sus ojos brillaba la confianza que el monarca sentía por el mosquetero. ¿Tienes algo que reportar sobre los recientes movimientos en la corte? El gascón no dudó. Sabía que la información que llevaba era crucial, pero también sabía que no podía hablar a la ligera. Debía elegir sus palabras con la máxima precisión, como si se tratara de un combate, donde cada movimiento contara. Majestad, he descubierto algo alarmante, respondió de Artagnan, manteniendo la voz firme y decidida. Los rumores de traición que se han esparcido por la corte son más que eso. Hay conspiraciones en marcha, y algunos de los hombres más cercanos a usted están involucrados. El murmullo que recorrió la sala no fue el que el gascón había esperado. Al contrario, las miradas de los presentes parecían desbordar sorpresa y, en algunos casos, incredulidad. Nadie podía creer que tan altos nombres estuvieran involucrados en algo tan ruin. Pero de Artagnan, sin inmutarse, continuó. He hablado con el duque de Beaufort. Sus palabras no fueron solo una expresión de ambición personal, sino una invitación a sublevarse, a desafiar el orden establecido en nombre de una nueva visión del reino. Estoy convencido de que no es un caso aislado. El rey, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, dejó escapar un suspiro profundo, como si todo el peso de la situación cayera sobre sus hombros. Se levantó lentamente, con la elegancia de un monarca acostumbrado a gobernar con firmeza, pero la sombra de la preocupación seguía nublando su rostro. Este asunto es grave, dijo Luis XIV, con voz baja, casi como si hablara para sí mismo. Luego, mirando a de Artagnan, continuó, no puedo permitir que el reino se vea envuelto en una guerra civil. ¿Qué propones, mosquetero? ¿Cómo podemos erradicar esta amenaza antes de que sea demasiado tarde? De Artagnan reflexionó por un momento, sabiendo que las palabras que salieran de su boca serían cruciales para el futuro de Francia. La respuesta no podía ser apresurada, pues sabía que una mala decisión podría sumergir al país en un caos aún mayor. Majestad, debemos actuar con rapidez, pero también con cautela. Si bien el duque de Beaufort es un peligro evidente, no es el único que representa una amenaza. Los movimientos en la corte son muchos, y algunos son más sigilosos. Mi propuesta es que investiguemos a fondo a cada uno de los que ocupan posiciones de poder. Necesitamos infiltrarnos en sus círculos y descubrir de qué manera están conspirando. ¿Y cómo propones que lo hagamos? Preguntó el rey, su tono cargado de duda, pero también de una nueva esperanza. De Artagnan, con su mente ágil, ya había anticipado esta pregunta. Sabía que debía ser muy preciso en su planteamiento, para que el rey confiara en él completamente. Mis hombres y yo podemos hacernos pasar por los aliados de esos nobles, ganarnos su confianza. De este modo, podremos obtener información directa, sin que sospechen de nuestras intenciones. También necesitamos una serie de misiones discretas que nos permitan descubrir sus movimientos antes de que lleguen a concretarse. Los rumores de traición no se deben subestimar. Es mejor actuar rápido, antes de que se filtren a las bases del pueblo y desaten el caos. El rey asintió lentamente, sopesando las palabras de Artagnan. La estrategia del gascón era arriesgada, pero parecía la única manera de desmantelar la conspiración sin sumir al reino en un conflicto abierto. Luis XIV, en su sabiduría, comprendió que era un riesgo que debía correr. Hazlo, ordenó el rey, su voz decidida. De Artagnan, confío en ti. Eres el único hombre en quien puedo confiar para llevar a cabo esta tarea. De Artagnan, con una reverencia,
salió del consejo con el corazón lleno de determinación. Sabía que la misión que tenía por delante no solo implicaba la seguridad de la corona, sino también la supervivencia del reino. La conspiración ya había comenzado, pero él no iba a permitir que sus enemigos triunfaran. El juego estaba en marcha, y él sería quien decidiera el resultado. Capítulo 8. La sombra de la traición. La noche había caído sobre París, y con ella, una niebla espesa cubría las calles, como si la ciudad misma intentara ocultar sus secretos más oscuros. Las luces de las farolas titilaban débilmente, proyectando sombras que danzaban de manera inquietante en los adoquinados empapados por la humedad. En un rincón apartado de la ciudad, un pequeño café estaba a punto de cerrar sus puertas, pero un hombre, vestido con ropas oscuras, se apresuraba a entrar, sin que nadie notara su presencia. D'Artagnan había sido convocado, no por su rey, sino por un contacto dentro de los círculos más bajos de la corte. La información que le traían no era una simple advertencia, era una llamada a la acción. Los ecos de la conspiración se habían multiplicado, y los enemigos del monarca se movían en las sombras, esperando el momento perfecto para asestar su golpe. Aquella noche, D'Artagnan debía descubrir cuán profunda era la red que se había tejido a su alrededor. Con paso firme, el mosquetero entró en el café. El aroma a café recién molido y a tabaco impregnaba el aire, pero lo que más destacaba era la atmósfera tensa y cargada de intriga que flotaba entre las mesas vacías. Un hombre de rostro curtido, con barba rala y mirada escurridiza, levantó la cabeza al ver a D'Artagnan, dándole una señal discreta. Sin pronunciar una palabra, el gascón se acercó a la mesa. «Sabía que vendrías», dijo el hombre, con voz rasposa, casi un susurro. «Los hilos se tensan, mosquetero. Ya no hay marcha atrás». D'Artagnan se sentó, observando cuidadosamente al informante. Conocía bien el juego de las traiciones, pero aún no estaba seguro de cuánta verdad había en las palabras de aquel hombre. «¿Qué sabes?», preguntó D'Artagnan, sin perder de vista los ojos del desconocido. El hombre miró a su alrededor antes de inclinarse hacia adelante, hablando con una urgencia que denotaba la gravedad de su mensaje. «El duque de Beaufort no está solo. Él ha conseguido aliados en los más altos círculos del poder. No solo nobles, sino también oficiales del ejército, algunos de los cuales tienen acceso directo a las fuerzas más leales al rey. Están organizando una revuelta, y si no se detiene ahora, será demasiado tarde». Un escalofrío recorrió la espalda de D'Artagnan, pero mantuvo la calma. Sabía que la situación era más compleja de lo que parecía, pero aún había algo que no encajaba. ¿Por qué el duque de Beaufort, un hombre de su propio rango, había decidido traicionar a su rey? ¿Qué ganaba con ello? ¿Por qué? ¿Qué motivo tiene el duque para arriesgarlo todo?, preguntó D'Artagnan, entrecerrando los ojos. El informante bajó la voz, como si la misma pregunta pudiera atraer la atención no deseada. «Hay algo más, algo que no todos conocen. El duque tiene ambiciones más allá de lo que el rey le ha concedido. No busca solo el poder, sino la venganza. Y eso, mosquetero, es lo que lo hace peligroso. Los que se le han unido no son solo hombres de ambición, son hombres de resentimiento». D'Artagnan asintió, pero en su mente se formaban nuevas preguntas. La venganza era una motivación poderosa, pero ¿contra quién o qué buscaba el duque su revancha? Había algo en la historia del duque que el gascón no lograba recordar, algún resquicio del pasado que podría ser la clave para entender su odio. «¿Quiénes son los demás involucrados?», preguntó D'Artagnan, buscando detalles. El informante se acercó aún más, como si quisiera que nadie escuchara sus palabras. «El conde de Rochefort también se ha involucrado. Pero hay más, mucho más. La traición no es solo política. Es personal. Y los intereses de estos hombres están más conectados de lo que crees. Están operando desde las sombras, esperando el momento de atacar. El pueblo está siendo manipulado, y las primeras señales de revuelta ya se han visto en las calles». D'Artagnan frunció el ceño. Rochefort. Ese nombre le sonaba familiar. El conde de Rochefort había sido uno de los primeros en desafiar al rey en el pasado, y su lealtad siempre había estado en duda. Ahora, parecía que sus sospechas sobre la conspiración eran más que fundadas. Pero algo le decía que aún quedaban muchas piezas por encajar. «Debemos movernos rápido». «Gracias por tu información», dijo D'Artagnan, levantándose de la mesa con decisión.
Antes de salir del café, se detuvo un momento en la puerta, mirando al hombre que le había traído la información. «No olvides lo que te dije», le advirtió el informante, su voz cargada de una extraña gravedad. «La sombra de la traición ya se cierne sobre nosotros. Nadie está a salvo». Con esas palabras resonando en su mente, D'Artagnan abandonó el café y se sumergió en la oscuridad de las calles de París. Su misión se había vuelto aún más peligrosa, pero sabía que no podía dar marcha atrás. La traición estaba en marcha, y él sería quien la desbaratara, cueste lo que cueste. El viento frío soplaba en su rostro mientras avanzaba hacia su destino, como un presagio de la tormenta que se avecinaba. La sombra de la traición se alzaba sobre el reino, y D'Artagnan no descansaría hasta que la luz de la verdad la desvelara por completo. Capítulo 9. Los ecos del pasado. Las primeras luces del alba comenzaban a asomar entre las nubes, teñiendo el cielo de un rosa pálido que contrastaba con las sombras nocturnas que aún persistían en las calles desiertas de París. D'Artagnan caminaba con paso firme, pero su mente estaba lejos, atrapada en los recuerdos que la conversación en el café había despertado. La traición de la que le habían hablado se tejía con hilos finos de ambición y odio, pero había algo en todo esto que le parecía familiar, como si el pasado estuviera intentando alcanzarlo. Recordó a su amigo Athos, aquel hombre noble y sombrío cuya vida estaba marcada por sombras del pasado, y cómo había sido la última vez que sus caminos se cruzaron. A pesar de su amistad y lealtad, siempre había algo entre ellos que no se podía nombrar. Aquella historia que Athos guardaba celosamente, su conexión con la nobleza caída, la mancha en su corazón, todo parecía haber sido arrancado de las entrañas de esa misma traición de la que ahora le hablaban. «Debo hablar con él», pensó D'Artagnan mientras apresuraba el paso hacia la casa de Athos, situada en uno de los barrios más tranquilos y distantes del bullicio de la ciudad. Las calles comenzaron a llenar de vida, y los ecos del mercado se mezclaban con el sonido de los carros y las voces de los comerciantes. A lo lejos, las campanas de una iglesia repicaban con una calma que parecía burlarse de la inquietud en el pecho del joven mosquetero. Cuando finalmente llegó a la casa de su amigo, encontró la puerta entreabierta, como si lo estuviera esperando. Athos estaba allí, en el umbral, con una copa de vino en la mano, mirando hacia el horizonte, perdido en pensamientos tan profundos como las sombras que marcaban las líneas de su rostro. «¿Es el momento, D'Artagnan?», preguntó Athos sin volverse, sabiendo que su amigo llegaría a su lado. Su voz, grave y casi imperceptible, transmitía una sensación de fatiga y resignación. D'Artagnan no respondió inmediatamente. Se quedó allí, observando el rostro de su amigo, buscando en él respuestas que, a pesar de todo, sabía que jamás se le darían de manera directa. La historia que compartían estaba llena de silencios y miradas entendidas. Sabía que si alguien podía ayudarle a desenmarañar la tela de araña que se extendía por París, ese alguien era Athos. «Necesito saber más, Athos», dijo finalmente D'Artagnan, acercándose a su lado. «La traición se extiende, y los hilos parecen conectar con algo que está mucho más allá de lo que imaginamos. Hay algo que me recuerda a viejos tiempos, algo que no puedo descifrar». Athos dejó la copa sobre una mesa cercana, girando lentamente hacia su amigo. Su mirada se suavizó por un instante, y una sombra de nostalgia recorrió sus ojos, como si las palabras que D'Artagnan pronunciaba le llegaran al alma de una manera profunda y conocida. «D'Artagnan», comenzó Athos, con voz grave, «siempre has sido un hombre de acción, pero esta vez te enfrentas a algo más grande que nosotros. La traición que ves ahora no es nueva. Se remonta a tiempos pasados, tiempos en los que luchamos por causas que ya no existen, tiempos en los que creímos que el honor podía salvarnos. Pero lo que no sabes, lo que aún no ves, es que aquellos que te rodean ahora tienen las mismas ambiciones que los hombres de antaño. Aquellos que destruyeron nuestra juventud, aquellos con los que luchamos, siguen moviendo las piezas desde las sombras». D'Artagnan lo miró en silencio, entendiendo que las palabras de su amigo no eran solo un aviso, sino una advertencia personal. La historia de su pasado, esa que Athos había intentado dejar atrás, estaba volviendo a surgir. Y si quería entender la traición que amenazaba a su rey, tendría que adentrarse en esos oscuros recuerdos, esos ecos que resonaban en el pasado. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó D'Artagnan, buscando claridad en los ojos de Athos. Athos lo miró fijamente, y por un momento, el silencio se hizo pesado entre ellos, como si la respuesta estuviera demasiado cerca y, a la vez, demasiado distante.
Debes recordar lo que aprendimos en nuestras luchas pasadas. La guerra no es solo en los campos de batalla, se libra también en el corazón de cada hombre. Los que hoy conspiran no son diferentes a aquellos que antes creímos derrotados. Y aquellos que, como yo, hemos quedado atrapados en las sombras, debemos tener cuidado de no ser tragados por ellas. Las palabras de Athos resonaron en la mente de D'Artagnan como un eco que no podía silenciar. Había algo en el corazón de este conflicto que le resultaba desgarradoramente familiar, algo que no podía comprender por completo, pero que sin duda iba mucho más allá de las traiciones de la corte o las ambiciones de los nobles. «Te acompaña una sombra, D'Artagnan», dijo Athos finalmente, con una mezcla de dureza y tristeza en su tono. «Y esa sombra tiene el nombre de aquellos a quienes creíamos perdidos. Pero no te equivoques, la verdadera batalla no está por llegar. Ya está aquí». D'Artagnan se quedó en silencio, mirando la oscuridad del horizonte, sintiendo el peso de las palabras de su amigo, y sabiendo que a partir de ese momento, no solo lucharía contra una conspiración, sino contra los propios fantasmas que habían marcado su vida y la de Athos. El pasado y el presente se entrelazaban ahora de una manera que parecía inevitable, y solo el tiempo diría cuán profundas eran las raíces de la traición que estaban a punto de enfrentar. D'Artagnan sabía que la lucha no solo era contra los enemigos que se ocultaban en las sombras, sino contra aquellos ecos del pasado que, como viejas heridas, nunca se cerraban por completo. Capítulo 10. El viaje al corazón del enemigo. El sol ya había subido lo suficiente en el cielo como para que sus rayos dorados se colaran entre las rendijas de las cortinas en la habitación de D'Artagnan. El mosquetero, sin embargo, no prestaba atención a la calidez que impregnaba la habitación. Su mente, aún sumida en los ecos de las palabras de Athos, giraba con una velocidad inusitada, como un torbellino de pensamientos y preocupaciones que no se lograban asimilar por completo. El día que comenzaba ante él no era como cualquier otro. Hoy sería el inicio de un viaje peligroso, uno que le llevaría hasta el corazón mismo de la conspiración que amenazaba con desmembrar la nación. Aún sentía el peso de la advertencia de su amigo, la sombra del pasado. Con una rapidez y determinación que lo caracterizaban, D'Artagnan se vistió con su usual uniforme de mosquetero, con la capa ondeando detrás de él como la bandera de un hombre dispuesto a luchar contra todo obstáculo. Sin embargo, el rostro serio y la mirada fija no revelaban la incertidumbre que aún le pesaba. A pesar de sus años de experiencia, el gascón nunca había estado ante una amenaza tan profunda, una amenaza que no solo se tejía en las cortes y palacios, sino en las mismas entrañas del reino. D'Artagnan sabía que debía actuar rápido. La información que había recolectado hasta ahora apuntaba a que los conspiradores estaban ya en movimiento, y lo que inicialmente había comenzado como una serie de sospechas vagas se había convertido en una trama palpable que amenazaba con explotar. El duque de Beaufort, el conde de Rochefort, y otros hombres de poder, quienes hasta hace poco parecían ser aliados del rey, ahora conspiraban a sus espaldas. Pero lo peor de todo era la traición más insidiosa de todas. Los hombres cercanos a la corte, aquellos que nunca habrían sido sospechosos, ahora eran parte activa de la rebelión. El sonido de los cascos de su caballo resonaba en las calles desiertas mientras D'Artagnan cabalgaba hacia el oeste, hacia un destino incierto. Los caminos que cruzaba estaban cubiertos por un manto de niebla que parecía atrapar todo a su paso, como si el propio mundo quisiera ocultar lo que estaba a punto de ocurrir. La sensación de que cada paso lo llevaba más cerca de la verdad lo hacía sentir como si estuviera caminando sobre un alambre muy delgado, un paso en falso y todo podría caer. A medida que avanzaba, D'Artagnan repasaba en su mente las piezas que había logrado reunir hasta el momento. La conspiración parecía estar bien organizada, con líderes distribuidos en varios puntos clave del reino. Algunos, como el duque de Beaufort, estaban utilizando el descontento de las clases bajas para fomentar la rebelión, mientras que otros, como Rochefort, operaban desde las sombras con un poder más sutil y peligroso. Sin embargo, había algo que aún no lograba entender por completo. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién había orquestado esta rebelión desde el principio? Las respuestas seguían eludiéndolo, y el tiempo para encontrarlas se agotaba rápidamente. La mirada fija de D'Artagnan no dejaba de escanear los alrededores mientras se aproximaba al campamento que los conspiradores habían establecido en una pequeña aldea a orillas del río Loira. La aldea, que de día era tranquila y pintoresca, parecía ahora un lugar oscuro, marcado por la tensión de la inminente confrontación. Las casas de madera se alineaban en las calles angostas, sus tejados cubiertos por una capa de musgo,
y las chimeneas exhalaban un humo gris que se perdía en el cielo encapotado. Deteniéndose a la entrada del pueblo, de Artagnan se despojó de la capa y la tiró al suelo con furia. Ya no podía seguir ocultándose, ya no podía seguir avanzando con cautela. Necesitaba respuestas, necesitaba actuar. La intriga que lo había acompañado durante tantos días había dado paso a una furia controlada, una furia que lo impulsaba hacia su destino, hacia los hombres que se habían atrevido a desafiarlo. Su mano descansó en la empuñadura de su espada mientras avanzaba hacia el centro de la aldea. La brisa fresca hacía que sus cabellos se movieran con cada paso, pero no detuvo su marcha. A medida que se adentraba en la oscuridad de la aldea, pudo escuchar el murmullo lejano de voces, susurros cargados de la misma intriga que había sentido en los pasillos del palacio. ¿Qué planes habían forjado allí? ¿Quién sería el primero en traicionarlo? Finalmente, llegó al pequeño edificio de piedra en el centro de la aldea, donde se decía que se reunían los líderes de la conspiración. En el umbral de la puerta, de Artagnan se detuvo y miró hacia adentro. La luz vacilante de las antorchas iluminaba las sombras que se movían en el interior, y en el aire flotaba una tensión palpable, como si todos los presentes estuvieran esperando algo que aún no había ocurrido. Con un paso decidido, de Artagnan empujó la puerta de madera, que cedió con un crujido bajo, y entró en la sala. El silencio cayó de inmediato. A lo lejos, en la mesa donde se encontraban los conspiradores, un hombre alto y elegante se levantó de su asiento. Sus ojos fríos y calculadores no ocultaban la sorpresa al ver al mosquetero, pero tampoco el desafío. Era el duque de Beaufort, quien había estado en la corte, tomando café con otros nobles, sonriendo como si nada ocurriera, pero ahora parecía un hombre diferente. «Ah, de Artagnan», dijo el duque con una sonrisa torcida. «Sabía que encontrarías tu camino hasta aquí, al igual que siempre has hecho». De Artagnan no respondió, pero el brillo en sus ojos no dejaba lugar a dudas. Su espada estaba lista, y con ella, su determinación. Había llegado el momento de desenmascarar a los traidores. «No tenemos mucho tiempo», dijo el mosquetero, con voz firme. «Y este es el final para todos ustedes». Así, sin mediar más palabras, el clima de tensión se convirtió en una amenaza palpable, y de Artagnan, con la furia de la justicia corriendo por sus venas, se preparó para enfrentar la batalla final, aquella que sellaría el destino de los hombres que habían jugado con la lealtad del rey. Capítulo 11. El duelo del destino. La atmósfera en la sala estaba impregnada de una calma tensa, de esas que preceden a la tormenta, como si el aire mismo estuviera esperando el choque inminente. Los hombres que rodeaban la mesa, en su mayoría nobles de sangre y de carácter, se habían levantado lentamente al ver entrar a de Artagnan, cada uno con el rostro marcado por la sorpresa, pero también por el desdén hacia el mosquetero. Sin embargo, la mirada del duque de Beaufort, que se mantenía serena, revelaba un secreto que solo él conocía. El juego de la traición estaba a punto de tomar una nueva dirección. De Artagnan observó con detenimiento a los hombres en la sala. Algunos de ellos no eran más que figuras que habían servido al rey en ocasiones pasadas, otros estaban marcados por la sombra de la ambición y la traición. Sabía que en ese momento, al enfrentar a estos hombres, no solo ponía en riesgo su propia vida, sino también el destino de la nación. Las alianzas que se tejían entre sombras eran frágiles y peligrosas, y no podía permitirse dar un paso en falso. El duque de Beaufort, quien parecía ser el líder de esa conspiración, dio un paso adelante, sin quitar la sonrisa irónica de su rostro, dijo con tono casi burlón. «De Artagnan, ¿qué te hace pensar que puedes venir aquí y desbaratar lo que hemos construido con tanto cuidado? ¿Crees que tus espadas, tus bravatas y tus amigos pueden contra nosotros?» El mosquetero no respondió de inmediato, pero en su mente se deslizaba la imagen de Athos, de Porthos y de Aramis. Ellos estaban allí, al acecho, pero no podía permitir que la presencia de sus compañeros lo hiciera perder el enfoque. La lucha que se libraba era mucho mayor que un simple duelo de espadas. Era una batalla por la justicia, por el rey, por el futuro mismo del reino. De Artagnan avanzó lentamente hacia la mesa, sus pasos resonando en el suelo de piedra, mientras su mano seguía descansando sobre la empuñadura de su espada. Los ojos de los conspiradores lo seguían, conscientes de que cualquier movimiento incorrecto podía ser el último. Los murmullos cesaron y una quietud mortal se apoderó de la sala. «No vengo a hacer promesas, duque», respondió de Artagnan, su voz grave y decidida. «Vengo a traerles la verdad. Una verdad que, de ser descubierta, les arrastrará al abismo».
El duque, ahora un poco más serio, levantó una ceja. Sin embargo, no cedió. En sus ojos brillaba la luz del desafío, el mismo brillo que uno encuentra en los ojos de un animal que sabe que la batalla está por comenzar. Fue entonces cuando el conde de Rochefort, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, se adelantó con una sonrisa burlona en el rostro, como si se estuviera divirtiendo con el espectáculo. De Artagnan, siempre tan valiente, tan imprudente, dijo, pero su tono no era de desdén, sino de un respeto reticente. No olvides que aquí, nosotros tenemos el poder, no tú. El mosquetero lo miró fijamente y, por un instante, sus ojos se encontraron en un enfrentamiento silencioso. Nadie habló, pero la tensión se incrementaba, como el preludio de un duelo que podría decidir el destino de todos en la sala. El poder, dijo de Artagnan, su voz calmada, pero llena de fuerza. El poder es una ilusión. Los hombres que piensan que lo tienen todo bajo control están equivocados. Y tú, Rochefort, sabes que eso es cierto. El conde lo miró con desconfianza, pero, antes de que pudiera responder, el duque levantó la mano. Basta, Rochefort, dijo con una voz fría, pero firme. De Artagnan está aquí, y con él viene la hora de la verdad. Que empiece entonces el duelo. La tensión creció un nivel más cuando de Artagnan, sin más advertencia, desenvainó su espada con un rápido movimiento. El sonido del metal cortando el aire fue suficiente para que los conspiradores dieran un paso atrás. Era evidente que el hombre frente a ellos no tenía miedo, ni siquiera de la muerte. El duque, sin dudarlo, desenvainó su propia espada, su mirada feroz y desafiante. Ambos se miraron a los ojos, midiendo al otro, reconociendo la magnitud del combate que estaba por comenzar. El enfrentamiento no solo implicaba sus vidas. En ese duelo se jugaba algo mucho más grande. El destino de la corte, del rey y de la nación entera. «¡Que empiece el combate!», gritó un hombre desde la esquina, como si estuviera esperando este momento desde hace años. Los primeros movimientos fueron rápidos, casi invisibles para los ojos inexpertos, pero de Artagnan estaba acostumbrado a este tipo de enfrentamientos. Su destreza era tal que podía anticipar los movimientos de su oponente antes incluso de que estos se hicieran realidad. El duque, por su parte, no era un hombre sin habilidad. Su espada se movía con precisión y fuerza, tratando de llevar la pelea a un terreno donde pudiera dominar. Las chispas volaban en cada golpe, y el sonido del metal chocando contra metal resonaba por toda la sala. De Artagnan estaba en su elemento. Cada golpe y cada paso que daba lo acercaban más a la victoria, pero también a la revelación de la conspiración que había estado acechando desde las sombras. El combate continuó durante lo que pareció una eternidad, hasta que, con un movimiento fulgurante, de Artagnan desarmó al duque, dejando su espada caída en el suelo, impotente. La victoria estaba cerca, pero en su interior, el mosquetero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Sin decir una palabra más, de Artagnan se giró hacia los demás conspiradores, su mirada desafiante y su respiración agitada. Era el momento de poner fin a lo que había comenzado. La justicia, dijo con firmeza, siempre prevalecerá. La batalla de la sala había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Capítulo 12. Las sombras de la traición. La victoria de Artagnan en el combate con el duque de Beaufort no fue un triunfo que trajera consigo la paz. En los pasillos sombríos del castillo, la incertidumbre flotaba como una niebla espesa, envolviendo a cada hombre y a cada mujer que se encontraba allí, como si los muros mismos estuvieran conspirando para mantener oculto el destino de todos. Nadie, ni siquiera el propio mosquetero, podía prever que aquella victoria fuera solo el principio de un desafío aún mayor. De Artagnan, sin embargo, no permitía que su corazón se desbordara de emoción. Su victoria, aunque palpable, no era definitiva. Había despojado al duque de su espada, pero la conspiración seguía viva, alimentada por las sombras que acechaban en la corte y en las profundidades del reino. Lo sabía, y no dejaba de sentir la opresión de una lucha que aún no encontraba su desenlace. Esa misma tarde, mientras caminaba por los pasillos del castillo, su mente permanecía alerta, buscando cualquier signo de traición, cualquier susurro que pudiera indicar que la batalla no había hecho más que comenzar. En las esquinas oscuras, las cortinas de terciopelo parecían moverse por el viento, pero en el fondo, de Artagnan sabía que no era el viento, sino las manos invisibles de quienes aún conspiraban en su contra. Poco después de su enfrentamiento con el duque, fue llamado a la cámara del rey. Luis XIII,
Aunque respetaba profundamente a de Artagnan, no era ajeno a las intrigas que se tejían en la corte. El rey, vestido con su habitual lujo, observó al mosquetero con una mirada que reflejaba tanto admiración como preocupación. De Artagnan, dijo el rey, su voz grave pero suave, he oído sobre tu enfrentamiento con el duque de Beaufort. Has demostrado, una vez más, tu valentía y destreza. Pero te advierto que la corte no es un campo de batalla. Las intrigas que se ocultan entre estos muros son más letales que cualquier espada. De Artagnan hizo una ligera reverencia, consciente de que esas palabras del rey no eran solo un elogio, sino también una advertencia. Majestad, no busco más que la verdad y la justicia, respondió con firmeza. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo, si es necesario, para exponer la traición que amenaza el reino. El rey suspiró, como si supiera que el joven mosquetero hablaba desde una nobleza de corazón, pero también desde la imprudencia de la juventud. Lo sé, pero debes ser cuidadoso. La traición en la corte tiene muchas caras, y a menudo, aquellos que parecen ser tus aliados son los que te llevarán a tu perdición. Cuidado con los hombres que confías. De Artagnan asintió, comprendiendo que el rey no solo hablaba de Beaufort o de sus seguidores, sino de una red mucho más profunda, de un entramado que tocaba incluso a aquellos que se encontraban al servicio de la corona. Las palabras del monarca no hicieron más que confirmar lo que ya sospechaba, no estaba solo luchando contra una traición personal, sino contra una amenaza que podría destruir todo lo que había conocido. Esa misma noche, mientras las sombras se alargaban sobre el palacio, de Artagnan se retiró a sus habitaciones. La pesada puerta de madera se cerró tras él con un sonido sordo, y se acercó a la ventana, mirando las estrellas que se extendían en el cielo. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo los ecos de la corte, los susurros de la nobleza, los pasos de los traidores. De repente, se sintió más solo que nunca, como si la carga de la verdad y la justicia cayera exclusivamente sobre sus hombros. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía rendirse. En sus venas corría la sangre de los mosqueteros, de esos hombres que, sin importar el precio, luchaban por lo que era justo. No podía dar un paso atrás. No cuando el futuro del reino, y tal vez el suyo propio, estaba en juego. A la mañana siguiente, una carta llegó para él. El mensaje, breve pero claro, le indicaba que debía reunirse con alguien en un lugar apartado del castillo. El remitente no firmaba, pero el mensaje estaba escrito con una caligrafía que de Artagnan reconoció inmediatamente. Era el conde de Rochefort, su viejo enemigo, ahora aliado en las sombras. El contenido de la carta lo llenó de una mezcla de desconfianza y curiosidad. Rochefort, quien había estado vinculado a la corte, pero también a las redes de traición, había decidido contactar con de Artagnan. La razón detrás de este acercamiento no estaba clara, pero el mosquetero sabía que debía ir. El juego estaba a punto de cambiar, y no podía permitir que los hilos de la traición se le escaparan entre los dedos. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando de Artagnan salió de su habitación, decidido a enfrentarse a lo que fuera que le esperaba en la reunión. Sabía que el encuentro con Rochefort podría ser una trampa, o tal vez, la oportunidad de desmantelar la red de conspiradores que amenazaba la paz del reino. Mientras caminaba por los pasillos, el sonido de sus botas resonaba como un presagio. La corte estaba llena de secretos, y de Artagnan, como siempre, se encontraba en el centro de ellos. Pero esta vez, la sombra de la traición se cernía sobre él más que nunca. Capítulo 13. La revelación oculta. La brisa fría de la mañana acariciaba el rostro de Artagnan mientras avanzaba hacia el encuentro. Cada paso resonaba con una intensidad creciente en su pecho, como si las paredes mismas del castillo se estuvieran estrechando, empujándolo hacia un destino incierto. La carta de Rochefort, con su mensaje ambiguo y cargado de misterio, aún ardía en su mente. La duda se infiltraba en su alma, como una sombra que se arrastraba, y el peso de la incertidumbre se hacía más pesado con cada minuto que pasaba. Había llegado al lugar indicado, un pequeño jardín apartado, rodeado de altas murallas cubiertas de musgo y enredaderas. El aire estaba impregnado con el aroma fresco de la tierra mojada y las flores silvestres que luchaban por abrirse paso entre las grietas de la piedra. Todo parecía tranquilo, pero de Artagnan sabía que no podía confiar en las apariencias. Este era un lugar en el que la verdad y la mentira se confundían, y las alianzas no siempre eran lo que parecían. A lo lejos, a la sombra de un árbol antiguo, vio una figura que lo observaba con atención.
No era necesario que D'Artagnan viera el rostro de inmediato para saber que se trataba de Rochefort. El conde tenía una presencia imponente, una sombra que siempre parecía estar a un paso de la traición. Su figura, alta y recta, proyectaba una quietud inquietante, como si estuviera esperando algo, o alguien, a quien pudiera atrapar en su red. D'Artagnan, dijo Rochefort, su voz resonando con una mezcla de frialdad y expectación. Me alegra que hayas venido. D'Artagnan se detuvo a una distancia prudente, evaluando cada palabra, cada movimiento del hombre ante él. No había duda de que algo estaba por desvelarse, pero no sabía si la revelación sería una bendición o una maldición. Sin embargo, la tentación de conocer la verdad era más fuerte que su desconfianza. ¿Qué es lo que quieres de mí, Rochefort?, preguntó D'Artagnan, con una firmeza que no dejaba entrever el remolino de dudas que le azotaba por dentro. El conde sonrió, una sonrisa que no reflejaba ninguna calidez, solo una ironía fría que hizo que D'Artagnan frunciera el ceño. Quiero lo mismo que tú, D'Artagnan. La verdad. Rochefort hizo una pausa, como si pesara sus palabras cuidadosamente. O al menos, eso es lo que crees. Pero la verdad es un laberinto, y lo que te voy a mostrar podría perderte dentro de él. Un escalofrío recorrió la espalda de D'Artagnan. No había espacio para más juegos, ni para más evasivas. La revelación de Rochefort era inevitable, pero él no estaba dispuesto a dejar que se convirtiera en una trampa mortal. ¿De qué hablas?, replicó D'Artagnan, cada vez más desconcertado, mientras avanzaba un paso más hacia Rochefort. El conde levantó una mano, gesticulando con cierta elegancia hacia el aire, como si quisiera revelar algo invisible, oculto a los ojos del mundo. Hay mucho más en juego que un simple conflicto personal entre tú y yo, mosquetero. La conspiración que hemos estado enfrentando, esa que parece tejerse a lo largo de las sombras de la corte, tiene raíces más profundas de lo que imaginas. Es un juego de poder, una guerra en la que los enemigos no son tan claros, y las lealtades son tan volátiles como el viento. D'Artagnan se tensó, sabiendo que las palabras de Rochefort no solo eran una advertencia, sino también una clave para desentrañar un misterio que había estado creciendo en las profundidades del reino. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero cada respuesta parecía abrir más preguntas. ¿Qué quieres decir?, preguntó con más urgencia, su voz mostrando una mezcla de desconcierto y ansiedad. Rochefort hizo una leve inclinación, su rostro sin expresión, pero los ojos brillando con un resplandor frío. Te lo diré. Pero primero debes saber que todo lo que crees saber sobre los aliados y los enemigos podría ser una mentira. La traición que amenaza al reino no es obra de simples cortesanos ambiciosos. Tiene raíces que se hunden mucho más profundamente, en las entrañas mismas del poder. D'Artagnan se acercó aún más, incapaz de contener su deseo de conocer la verdad. ¿Qué raíz es esa, Rochefort? Su voz se convirtió en un susurro urgente. ¿Quién está detrás de todo esto? El conde lo miró fijamente, y por un momento, la atmósfera pareció volverse más densa, como si el aire se espesara a su alrededor. Finalmente, Rochefort respondió, su voz casi un susurro. La reina, D'Artagnan. La reina. La palabra cayó como una bomba en el corazón del mosquetero. La figura de la reina, la mujer a quien había jurado lealtad, la que había defendido con su vida, ahora aparecía envuelta en sombras. La implicación de las palabras de Rochefort era tan impactante como aterradora. D'Artagnan dio un paso atrás, sintiendo como el suelo bajo sus pies se desmoronaba. No podía creer lo que acababa de escuchar. La idea de que la reina pudiera estar involucrada en una traición tan profunda era inconcebible. Sin embargo, el rostro impenetrable de Rochefort, junto con su tono serio, indicaba que no era una mentira. No, esto no era algo que pudiera desecharse fácilmente. ¿Estás diciendo que la reina está conspirando contra la corona?, preguntó con incredulidad, su voz apenas un susurro. Rochefort asintió lentamente. No digo que lo haya hecho por maldad, D'Artagnan. A veces, las decisiones se toman por razones que ni siquiera los hombres más poderosos comprenden. Pero lo que puedo asegurarte es que no todo lo que ves es lo que parece. D'Artagnan, desbordado por la magnitud de las revelaciones, se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Cada palabra de Rochefort le parecía más absurda, pero al mismo tiempo, más real. ¿Cómo podría haber algo de verdad en esto?
¿Cómo podría la reina estar involucrada en algo tan sombrío? No lo entendía, pero sabía que debía investigar, que debía saber la verdad, no solo por su lealtad, sino también por la seguridad del reino. La sombra de la traición se alzaba, y de Artagnan estaba a punto de ser arrastrado en su corriente. Capítulo 14. El laberinto de las lealtades. De Artagnan caminaba como un hombre poseído, con la mente al borde del abismo, sus pensamientos se agitaban, entrelazándose como hilos rotos que no podían recomponerse. Las palabras de Rochefort seguían resonando en su mente, cada sílaba una campanada que golpeaba su conciencia con una fuerza inusitada. La reina, pensaba una y otra vez, como si el eco de esa palabra pudiera aclarar el torbellino de incertidumbres que le embargaban. El sol se había ocultado ya, dejando paso a una oscuridad que parecía envolverlo todo, incluso sus propios sentimientos. Las calles de París, normalmente bulliciosas y llenas de vida, parecían ahora vacías, como si el reino mismo estuviera sumido en un silencio inquietante. Los murmullos de la ciudad, las voces de los comerciantes y las risas de los transeúntes, todo se desvanecía ante la magnitud de lo que acababa de aprender. La reina. ¿Cómo podía ser? ¿Qué misterio se escondía tras su nombre? De Artagnan avanzaba, sus pasos rápidos, casi automáticos, pero su mente no dejaba de dar vueltas sobre los detalles que Rochefort le había revelado. Había algo en esa conversación que lo había desbordado. La amenaza a la que se enfrentaba ahora no era solo una conspiración política, no era solo un juego de poder entre nobles, era mucho más profundo y complejo. Si la reina estaba involucrada en todo esto, entonces las reglas del juego habían cambiado por completo. Llegó a una posada apartada, donde se había citado con uno de sus antiguos aliados, el comisionado de la Guardia Real. No tenía tiempo para perder. Necesitaba respuestas, necesitaba saber más, y en aquel momento, su único recurso era el apoyo de quienes aún podían ayudarlo, aunque no estuviera seguro de cuánta lealtad quedaba en los corazones de sus compañeros. Al entrar, la posada parecía más sombría de lo habitual. El fuego en la chimenea era débil, y la luz de las velas titilaba, proyectando sombras largas que danzaban sobre las paredes. En la mesa del fondo, vio a su antiguo amigo, el comisionado, un hombre de rostro severo, de mirada penetrante y voz grave, que lo observaba en silencio. No había necesidad de palabras. El rostro de Artagnan ya lo decía todo. De Artagnan, dijo el comisionado, con una mirada que denotaba la tensión de los tiempos. Algo ha cambiado, ¿verdad? Lo que ha cambiado no es algo que pueda ser ignorado, respondió de Artagnan, su voz grave, cargada de una mezcla de incertidumbre y determinación. Lo que he escuchado hoy puede cambiar todo lo que creía saber sobre nuestro reino, sobre nuestra reina. El comisionado lo observó fijamente, como si estuviera esperando que de Artagnan terminara de revelar lo que había aprendido, pero el mosquetero no se atrevió a hablar de inmediato. Sabía que las palabras que siguieran podrían sellar su destino, y el de aquellos que lo rodeaban. Finalmente, de Artagnan se sentó frente a su amigo, y de manera pausada, le relató todo lo que Rochefort le había dicho, desde el oscuro secreto de la conspiración hasta la sorprendente implicación de la reina. Cada palabra que salía de sus labios parecía más irreal que la anterior, como si el propio aire de la habitación se volviera más denso con cada revelación. El comisionado lo escuchaba sin interrumpir, sus ojos fijos en el mosquetero. Cuando de Artagnan terminó, hubo un largo silencio, un silencio que parecía comprimir el aire en el espacio entre ellos. Es impensable, dijo finalmente el comisionado, su voz temblando ligeramente. No puedo creerlo. La reina, ¿enredada en algo tan oscuro? No puede ser. Pero, si lo dices, entonces algo debe estar ocurriendo que no comprendemos. De Artagnan asintió lentamente, consciente de que en ese momento, lo que más necesitaba era precisamente esa misma duda. La duda que lo empujaba a investigar más, a descubrir más. La duda que lo mantenía en pie, aunque estuviera caminando por un terreno resbaladizo. ¿Y qué haremos, entonces?, preguntó el comisionado, su rostro más grave que nunca. De Artagnan levantó la cabeza, y en sus ojos brillaba una determinación que no podía ocultar. Había llegado el momento de tomar decisiones difíciles, de comprometerse de lleno con lo que sabía que debía hacer. Lo que haremos, dijo, su voz firme, es descubrir la verdad, cueste lo que cueste. La lealtad que debemos a la reina, a nuestro reino, nos obliga a ello. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos reunir a nuestros aliados,
a los verdaderos leales, aquellos que no temen enfrentarse a lo que está oculto. El comisionado lo miró durante un largo rato, evaluando sus palabras. Finalmente, asintió. Entonces, no hay vuelta atrás. Emprendemos este camino juntos, de Artagnan. Pero te advierto, no todos los que parecen aliados lo son realmente. La corte está llena de traidores que se esconden detrás de sonrisas y promesas vacías. Confía solo en aquellos que han demostrado su lealtad a ti, y a la causa. El mosquetero no dijo nada durante unos segundos, pero dentro de su corazón, una nueva misión comenzó a tomar forma. La red de traición era más profunda y más compleja de lo que había imaginado, pero con cada paso que daba, el entramado de engaños comenzaba a desmoronarse. Vamos a dar el siguiente paso, dijo finalmente, con una resolución renovada. Necesitamos saber más, y no descansaremos hasta descubrir toda la verdad. El reino depende de ello. Así, con la noche cerrándose sobre ellos, de Artagnan y el comisionado comenzaron a trazar sus planes. El camino por delante sería largo y peligroso, lleno de incógnitas y de obstáculos que podrían destrozar sus corazones y su confianza. Sin embargo, en sus ojos brillaba una única verdad, la lealtad que sentían por su país y por su reina, aunque ahora puesta a prueba de una manera que ninguno de los dos había imaginado. Capítulo 15. La red que se teje en silencio. La luz del día apenas comenzaba a asomar cuando de Artagnan se adentró en el laberinto de calles angostas que conducían al corazón palpitante de la ciudad. El aire fresco de la mañana no lograba calmar la tormenta de pensamientos que se agitaban en su mente. Aquel encuentro con el comisionado había marcado un antes y un después en su vida. Lo que antes parecía un juego entre nobles ahora se había convertido en una lucha por la supervivencia del reino, por la supervivencia de la verdad misma. Caminaba con paso firme, pero en su pecho pesaba una carga que no había anticipado. Sabía que el camino que había comenzado no tenía retorno. No solo se trataba de descubrir los oscuros secretos que envolvían a la reina, sino de enfrentarse a un destino incierto. Las piezas del tablero político se movían con tal rapidez que ni siquiera él, con su astucia y su experiencia, podía predecir qué depararía el futuro. Pero algo era claro: aquellos que estaban detrás de la conspiración no se detendrían ante nada, ni ante el sacrificio de los más leales. Cuando llegó a la posada en la que había acordado encontrarse con los demás, encontró el lugar desierto, envuelto en una quietud inquietante. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado y salido precipitadamente. De Artagnan entró sin hacer ruido, su espada colgando de su costado, su mirada alerta. La sombra del pasado parecía seguirlo como un espectro. Rochefort. Llamó con voz baja, pero cargada de determinación. No hubo respuesta. La posada estaba vacía, pero algo en el aire le decía que no podía relajarse. De Artagnan avanzó hacia la pequeña sala de estar, donde las sillas estaban desordenadas, y la mesa mostraba signos de un encuentro apresurado. Al acercarse, una carta que había quedado sobre la mesa llamó su atención. No era de su puño, pero la caligrafía le resultaba familiar. La abrió con rapidez, y sus ojos recorrieron las palabras escritas con prisa. El tiempo se agota. Debemos movernos antes de que la verdad se derrumbe bajo el peso de las mentiras. Reúne a tus amigos. Hay pocos en quienes confiar, pero aún hay esperanza. La reina no está sola en esto. Era una advertencia, pero también una pista. De Artagnan apretó la carta con fuerza, sintiendo como la tensión de las palabras se apoderaba de su cuerpo. ¿Quién la había dejado? ¿Quién estaba detrás de todo esto? La firma era ausente, y sin embargo, él sabía que alguien lo observaba, alguien que deseaba ayudarle pero también tenía miedo de ser descubierto. Se quedó allí, inmóvil por un momento, mirando las sombras alargadas que danzaban a la luz de las velas. Los ecos de su conversación con el comisionado volvían a su mente. ¿Quién podía estar tan involucrado en esta red de traiciones? ¿Y qué papel jugaba la reina en todo esto? Sin perder tiempo, salió de la posada y se dirigió rápidamente al punto de encuentro con los demás mosqueteros. Los caballos estaban listos, y la noche aún les ofrecía el velo perfecto para moverse sin ser vistos. De Artagnan no podía evitar la sensación de estar siendo observado. Los árboles, las calles, incluso las ventanas de las casas parecían espiar sus movimientos. Algo no estaba bien. Athos, Porthos, Aramis, dijo con voz firme, al encontrarse con sus viejos amigos, debemos ponernos en marcha.
La situación ha cambiado. Athos, el más taciturno de los tres, lo miró con seriedad, leyendo en sus ojos una verdad que d'Artagnan no había pronunciado. Porthos, siempre confiado y valiente, arqueó una ceja, mientras que Aramis, el más pensativo, cruzó los brazos y observó al mosquetero con una mirada penetrante. «¿Qué sucede?», preguntó Aramis, adivinando la tensión en el aire. D'Artagnan asintió lentamente, y con la voz baja, les relató lo que había sucedido en la posada, la carta, y lo que Rochefort le había confiado. Cada palabra parecía arrastrar consigo la gravedad de la situación. La reina, su reina, estaba involucrada en algo mucho más oscuro de lo que habían imaginado. Y si aquello era cierto, el reino estaba en un peligro inminente. Los tres mosqueteros intercambiaron miradas, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, todos sabían que el destino de Francia estaba en sus manos. El enemigo ya no era solo un juego de poder entre las facciones nobles, era algo mucho más peligroso, algo que amenazaba la estabilidad misma de la corona. «Debemos actuar rápido», dijo Athos, su voz grave pero cargada de determinación. «Si esto es cierto, no podemos esperar más. El tiempo corre en nuestra contra». D'Artagnan asintió. Era el momento de tomar decisiones. Ya no podían confiar en nadie fuera de su círculo. Las alianzas que alguna vez fueron inquebrantables ahora se desmoronaban ante el peso de la traición. «Vayamos al palacio», ordenó d'Artagnan, su voz firme y decidida. «No sabemos qué nos espera, pero debemos estar listos para todo. La reina no puede enfrentarse a esto sola». Con rapidez, los cuatro mosqueteros montaron sus caballos y se adentraron en la oscuridad, hacia el palacio. La ciudad de París, que en otro tiempo había sido su hogar y su refugio, ahora se sentía extraña, como si las calles mismas estuvieran llenas de sombras que acechaban en cada esquina. El camino hacia la verdad era incierto y peligroso, y aunque la lealtad que los unía a la reina y entre ellos era firme, las dudas comenzaban a aflorar en sus corazones. ¿A quién podían confiarle la verdad? ¿A quién podían recurrir en un reino lleno de traiciones? A medida que se acercaban al palacio, d'Artagnan sentía que la red se apretaba a su alrededor, y que cada paso que daban los llevaba más cerca del mismo corazón de la conspiración. No había vuelta atrás. El laberinto de lealtades y mentiras estaba a punto de desvelarse, y con ello, su destino quedaba sellado. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Si te ha gustado este capítulo, te invitamos a seguirnos y apoyar nuestro canal de audiolibros para disfrutar de más historias como esta. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad. No olvides compartirlo con quienes también disfrutan de la buena lectura. Nos vemos en el próximo capítulo.